Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a Adolfo por la invitación y a ustedes, pues de verdad que los felicito, a Adolfo y a Fabián y a toda la universidad, por supuesto, y a ustedes los felicito por meterse en este programa. Como bien decía Adolfo, yo estoy ahorita en un rol muy interesante, yo estoy de asesor del viceministro de Transformación Digital o de Economía Digital en el Ministerio de las TIC y tenemos como plan transformar el país a través de la inteligencia artificial y el análisis de datos. De hecho, estamos terminando de redactar un COMPES, el COMPES de transformación digital, y la base de ese COMPES es básicamente la inteligencia artificial y el análisis de datos, y ahí ustedes van a jugar un papel supremamente importante porque el país desde el presidente le está apostando a esto de manera radical y de manera fundamental. Por eso está ese COMPES, que ustedes lo encuentran en el DNP, que vale la pena echarle una leidita y ustedes se van a dar cuenta ahí todo lo que va a haber. Y como bien decía Adolfo, pues la idea es resolver retos de la sociedad en general colombiana, del gobierno. Sobre todo nosotros vamos a trabajar en que muchos de los proyectos que ojalá ustedes empiecen a desarrollar los hagan resolviendo problemas no solo de gobierno, sino también de la economía en general. Entonces, por eso los felicito de verdad, y los felicito, Adolfo, por de verdad este programa, porque realmente pues a esto es a lo que le estamos apostando desde el ministerio y desde el país en general, incluso desde el presidente. Esto está en cabeza del presidente como una política clara de eso. Y no soy político, no estoy haciendo campaña política ni mucho menos. Algunos me miran ahí como con cara de que estoy haciendo proselitismo político. No, realmente eso es un tema que yo creo que incluso ni tendría reversa. O sea, no hay posibilidad de que esto, el próximo gobierno diga, no, entonces yo no le voy a apostar a la transformación digital, sino que le voy a apostar a otra cosa, porque esto es un tema realmente del mundo. Muy bien, entremos un poco entonces en materia. Yo creo que no hay empresa en el mundo que no quiera llegar a esto. Esta es una revista, esta es una edición de Economics que me parece muy interesante traer al lugar. Todas las compañías quieren llegar a esas 5 compañías o 6 compañías que aparecen ahí. Las 5 compañías más ricas del planeta. Las 5 compañías más ricas del planeta. Y su activo más importante es ¿cuál? Los datos. ¿Sí o no? Ninguna de esas compañías su activo más importante es los datos. Y todos soñamos con que yo pase del papel a que esos datos se me vuelvan plata, que se me vuelvan dinero. Y ese sueño es el que ustedes le van a hacer cumplir a sus empresas o a las empresas en las cuales ustedes van a trabajar o las empresas en las cuales ustedes se van a emplear, o de pronto no hay duda de que seguramente de aquí pueden surgir muchos emprendimientos que con su emprendimiento van a lograr eso en muchas empresas, en mucha economía. Porque ese es el reto de la humanidad. El reto de la humanidad y el reto de las empresas es hacer eso, lograr esa monetización de los datos. ¿Cómo logro yo llevar esos datos a volverlos plata? Y eso es un poco lo que quiero compartir hoy con ustedes. Quiero traer un poco una definición de lo que es, y esta presentación yo se la voy a dejar, Fabián, para que por favor se la comparta a todos libremente, y ustedes úsenla tranquilamente para que no se angustien de tomar fotos de las diapositivas. Yo se las dejo acá y la pueden usar cuantas veces quieran, la pueden usar en las clases. Yo siempre digo, voy a colocarle el Creative Commons, y se me olvida siempre, pero es libre, es completamente hecha por mí. Pero traigo a colación este sitio y se los recomiendo, suscríbanse. Es un sitio incluso que es gratuito, el MIT CISR. Ustedes se registran ahí, traen artículos. Y este artículo me llegó, Making Money from Data Wrapping Insight from Product Managers. ¿Cómo es que ahí en ese artículo dice que se debe monetizar los datos? ¿Cómo convierto los datos en plata? Porque realmente en el fondo, pues muchas veces, creo que pues eso es lo que traemos muchos en la cabeza cuando hablamos de datos y quererlo volver datos. Digamos que hay 3 enfoques. 1, vendiendo soluciones de información. Claro, si uno mira Google, Amazon, todos ellos, Uber, Airbnb, todos son soluciones de información. Pero entonces uno diría, es que tengo que construir un Uber, un Airbnb o algo para construir una solución de datos. No, yo puedo irme al segundo, yo puedo envolverme al tercero, envolver mis productos con datos. Y ahí voy incluso al otro extremo, una compañía de cosas físicas, que parece muy interesante, Legrand. Legrand es una compañía que vende apliques eléctricos, una compañía de 150 años, que se modernizó envolviendo con datos sus productos. Simplemente Legrand ya no solamente vende el aplique, lo que le dice a la compañía, compren mi aplique, yo pongo sensores de IoT, capturo datos de su consumo de energía y le hago una gestión completa de su gestión de energía. Por supuesto que vende los apliques.
pero adicionalmente a eso vende servicios de datos. Y yo coloco una que para mí es una fabulosa en datos, que es muy interesante, que es colombiana, porque uno dice, bueno, y muéstrame ejemplos colombianos, que la adoro, la amo, que se llama Cine Colombia, que de pronto muchos de ustedes tienen la tarjeta de Cine Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, Cine Colombia ha venido haciendo una cantidad de productos que son de datos. No sé si a alguno le gusta el cineco alternativo. Si no existiera los datos y el streaming, cineco alternativo no existe. ¿Y cineco alternativo qué me permite? Ver ópera en vivo. Y no estoy hablando de la ópera cualquiera, estoy hablando de la ópera de París, estoy hablando de la ópera de Nueva York, estoy hablando del Teatro Light de Londres, en línea, online. Y hace cosas que ni siquiera otros países del mundo hacen. Entonces yo puedo volver o mejorar mi proceso, estos dos generan nuevos ingresos, o mejorar los procesos y decisiones de negocio con datos. Si yo mejoro mi proceso y mis decisiones con datos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Automatizando finalmente. La analítica de datos y la inteligencia artificial pues te traen una parte negativa o la ven de una manera negativa diciendo es que esto va a acabar no sé cuántos miles de empleos. Sí, por supuesto, va a acabar unos empleos que son operativos, pero va a generar una serie nueva de empleos para los cuales ustedes, por ejemplo, se están empezando a preparar. Y eso es lo que también tenemos que nosotros, también está dentro de su resorte profesional, empezar a generar esa dinámica para que se empiecen a generar esos nuevos conocimientos y empezar a motivar a más personas para que sigan esta profesión. Yo digo que el análisis de datos es de las pocas profesiones que de alguna manera va a mantenerse por el resto de los días. El resto de profesiones seguramente va a tener una evolución interesante. Entonces, de esa manera, a través de estos tres esquemas, yo puedo mejorar y puedo generar dinero a través de los datos. Entonces, ¿qué tienen en común esas organizaciones como Amazon, Alphabet o Google, como se conoce Alphabet en bolsa? Es que básicamente hay una conexión entre los datos y la excelencia empresarial. De hecho, el Foro Económico Mundial habla de que los datos son el activo más valioso que tiene una organización, incluso más valioso que los activos físicos. Entonces, es muy importante que el dato lo convirtamos en dinero. Y pocas organizaciones lo logran hacer de manera exitosa. Y por eso son tan importantes ustedes en esa labor de convertir esos datos en algo estratégico y de valor para los negocios. ¿Cómo entonces logramos pasar a una empresa basada en datos? ¿Qué es una empresa basada en datos? Entonces el reto nuestro como profesionales, y me digo nuestro porque yo tengo una maestría también en ciencia de los datos, he hecho estudios y he estudiado mucho el tema de ciencia de los datos, yo dicto clases, hacer una cuña aquí, me propongo aquí, espero que el profesor Adolfo me invite aquí a dictar algunas, aunque sea unas charlas, pero yo dicto ciencia de los datos, inteligencia artificial en algunas universidades. ¿Y qué es una empresa basada en datos? Una empresa basada en datos es aquella que está enfocada en tomar las decisiones de negocio gracias a los datos. Y es que yo digo una cosa, yo me volví exagerado con el tema de los datos. Y voy a contar aquí una anécdota personal, ya que estamos entrando en confianza. Yo, incluso hasta en mi vida personal, yo ya no tomo ninguna decisión si no es basado en datos. Y les voy a contar un Excel que tengo ahí, espero que el doctor Adolfo me invite a dictar esa charla. Tengo un Excel del amor de los datos. ¿Y qué es eso? Me decía alguna vez una persona, me dice, ¿usted está loco, Jorge Mario? Le dije, sí. Es que las relaciones entre pareja también las tenemos que aprender a medir. Me dice, uy, Jorge Mario, pero ¿cómo así le va a acabar el romanticismo a usted a la relación de pareja? No, todo lo contrario. Porque es que hay una frase que es muy cierta, que aplica hasta en las relaciones de pareja. ¿Por qué son importantes los datos? Porque los datos nos permiten medir la realidad. La realidad yo la plasmo en datos. Los datos al medir, entonces lo que se mide se puede gestionar. Lo que se puede gestionar se puede mejorar. Porque lo que no se gestiona se deteriora. Y qué pena, con respeto de muchos. Por eso es que las parejas terminan deteriorándose por naturaleza. Hasta en eso yo soy exagerado con los datos, hasta eso lo puedo medir y volverlo un dato. El que quiera que le comparte el Excel, con mucho gusto le comparto los datos, cómo medirlo semana a semana y cómo mes a mes se sienta con su pareja y mira los datos a ver si uno está cayendo o esto está subiendo. Mire, yo le he echado este cuento a muchas personas y un día una niña que trabaja hoy conmigo en datos me dijo, oye Jorge Mario, usted me acaba de quitar un dolor de cabeza grande. ¿Cómo? No, ¿cómo le voy a terminar a mi novio? Tomó los datos un mes y le dijo, mire, no hay nada que hacer.
Muy bien, entonces, ¿cómo tomo decisiones? Decisiones hasta de ese estilo. Yo puedo tomar y debería tomar con base en datos. Ese es el reto. ¿Cómo convierto los problemas de negocios en problemas de datos? ¿Cómo traduzco el conocimiento en datos? Y eso, ¿cómo lo convierto en acciones? Eso es una empresa basada en datos, ¿sí? En Amazon, en Google, en todas estas compañías los datos son fundamentales y todo se tiene que tomar basado en datos. Entonces, en el fondo, eso es la transformación digital o la cuarta revolución industrial. Para mí esos son dos sinónimos. Detrás de todo eso son análisis de datos. Detrás de la transformación digital es cómo llevo la organización a que tome decisiones basadas en datos. Y la revolución industrial no es más que lo que yo estoy haciendo ahorita, es incluso pasándole esas tareas cognitivas a las máquinas o al software. Y eso es la revolución industrial 4.0. ¿Y por qué es tan importante la revolución? Ustedes saben que nosotros fuimos declarados y tenemos el centro de la cuarta revolución industrial que está en Medellín, que tiene todo basado en términos de datos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el dato es importante? Porque yo tengo que empezar a hacer dos cosas bien importantes, y aquí están ustedes en la mitad, que seguramente aquí vamos a trabajar mucho este tema, y es que ¿cómo monetizo yo el negocio? A través de casos de negocio de datos. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, una suite de ejemplos de casos de negocio de datos que he venido recolectando yo en la experiencia ya en empresas o que he venido recolectando a través del ejercicio de la clase. Y aquí necesito la analítica avanzada de datos. Y ustedes están aquí para lograr que esos datos que yo hoy los gestiono al interior de la organización se me convierten realmente en casos de negocio de datos. ¿Ok? Ese es el reto de encontrar el valor de los datos. Yo voy a volver acá. ¿Qué pasó? Listo. ¿Y qué es lo interesante del mundo hoy desde el punto de vista nuestro tecnológico? Es que tenemos una artillería de herramientas cognitivas muy interesantes. El mundo está con el aprendizaje automático del machine learning, que es unas técnicas algorítmicas. En la problemática, cuando yo tengo un problema a resolver, yo puedo tener un algoritmo no machine learning y algoritmos machine learning. Los algoritmos machine learning tienen unas características particulares que ustedes seguramente van a estudiar mucho aquí. Y en eso hemos avanzado mucho en las técnicas, en los algoritmos, en la precisión, en la performance con lo que le ejecutamos. Y dentro de ese conjunto de algoritmos de machine learning están las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Es un subconjunto del machine learning. Y es una forma de organizar un modelo matemático muy interesante, inventado incluso en los años 50, de una manera que nos permite simular o parecer como si lo que estuviéramos haciendo es una persona inteligente. Muchas veces se llaman las redes neuronales, y las redes neuronales organizadas de unas maneras por capas es lo que se conoce como el aprendizaje profundo. Y eso ha logrado tareas que parecían imposibles entregarle a la máquina, hoy ya es posible entregárselas. Y como ya hemos logrado un avance en capacidad de cómputo, pues eso nos ha permitido ejecutar eso en la realidad. El procesamiento del lenguaje natural. No hay duda, y seguramente ustedes lo saborean hoy, el procesamiento del lenguaje natural es una realidad. ¿Y lo saborean cómo? Ustedes saben que el traductor de Google hoy es bueno, ¿sí? Pero siguen leyendo en inglés, por favor, no se vayan a confiar mucho. Es importante seguir leyendo en inglés. Pero hoy casi que uno le podría entregar los documentos en inglés al traductor y lo traduce con un nivel de perfección interesante. Y el procesamiento del lenguaje de voz le ha permitido a uno hacer cosas como conversar en inglés. No sé si ustedes lo han hecho, pero yo lo hago mucho, ¿sí? Si yo cojo aquí mi traductor en inglés, yo cojo aquí mi traductor de Google, muy interesante, y entonces yo le digo, aquí incluso para practicar, yo digo, ya la gente ni siquiera haga cursos de inglés, coja esta vaina de vez en cuando y vamos a conversar. Do you speak English? ¿Habla usted inglés? Ah, perfecto. ¿Sí? Eso es procesamiento del lenguaje natural. Pónganse a hablar con el traductor de Google de vez en cuando y hacen ahí, practican el inglés. Yo practico el inglés así. Y de vez en cuando me pongo a hablar con el traductor. Y el otro día no, hace un par de años fuimos a Corea con mi hija que quiere irse a estudiar a Corea. Y dije, ¿cómo nos comunicamos ahí? Fácil, un buen internet. Y entonces me sentaba con el traductor y hablaba yo en español. Le decía al señor, hable usted, y hablaba. Y pude moverme perfectamente, conseguirle apartamento a mi hija y vivir o estar durante un tiempo. Y pues mi hija ya estuvo estudiando coreano. Entonces digamos que el procesamiento del lenguaje natural, y me concentro mucho en el procesamiento del lenguaje natural, ¿por qué razón?
Porque un 85% del conocimiento de la humanidad está en texto natural, o sea, en texto. Y ahí hay todo un mundo por investigar, por trabajar lindo, para hacer cosas muy, muy bonitas. ¿Sí? Los motores de reglas, ya si yo quiero, entonces yo ya tengo el dato que necesito y la decisión yo ya la tengo automatizada, entonces lo puedo meter a un motor de reglas para que sea el motor de reglas quien tome la decisión en un momento determinado. Entonces ahí ya le empezamos a meter un poco de inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos, y todo esto gracias a que tenemos una artillería matemática muy interesante. O sea, las matemáticas volvieron o ya se convierten en lo que es realmente una forma de representación de conocimiento de la humanidad. Entonces, si miramos esto, la inteligencia artificial no son más que datos a la final. Si miramos el humano, nosotros tenemos unos sentidos y unos gestos por los cuales capturamos unas imágenes, unos sonidos que a la final son datos que entran al cerebro, y aquí tenemos un modelo predictivo. Ustedes no sé si saben, pero nosotros no vemos la realidad. No sé si ustedes han visto por ahí programitas de televisión de Nat Geo, como juegos mentales en donde ¿por qué nos engañan? Porque nosotros vemos partes de la realidad, nosotros vemos pedacitos de la realidad y el cerebro pronostica o predice la imagen que quiere ver. Por eso desafortunadamente o afortunadamente nosotros vemos lo que queremos ver, no la realidad. Por eso nos engañan tan fácil, porque el ladrón sabe eso y lo aprovecha. Lo mismo en los sonidos y en todas las cosas. Entonces nosotros tenemos un modelo predictivo aquí, y ese modelo predictivo nos lleva a pensamiento, toma de decisiones, que se ejecuta a través del cuerpo. Si lo miramos en la inteligencia artificial, entonces los sensores de IoT capturan los datos, esos datos entran a los modelos predictivos que ustedes van a construir, y aquí generamos más datos para que entren a los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los robots, la sintetización de voz y todo eso. Entonces, si miramos en el fondo, la inteligencia artificial es análisis de datos, visto de una manera sencilla, para mostrar que no hay una diferencia muy grande entre lo que es la inteligencia artificial, es parte del mismo problema. ¿Okay? Entonces aquí hay una cosa interesante, con toda esa artillería lo que está ocurriendo es dentro de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial, y digamos que arranca por el siglo XVIII, nace con la máquina a vapor, y la máquina a vapor nos permitió entregarle las labores mecánicas y de peso y de fuerza a las máquinas. Entonces ya pudimos desplazarnos, ya fundir el hierro, entonces ya no lo hacíamos a mano, ya los telares no los hacíamos a mano, sino que lo hacíamos con máquinas. Después viene una segunda revolución industrial, que es la revolución industrial también manual, que es la electricidad. Entonces ya le entregamos aún más tareas a las máquinas. Al punto que podríamos vivir a los supersónicos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de los supersónicos o no? ¿Quiénes viven los supersónicos de aquí? Con eso yo calculo las edades. Uy, no, todos, no, pero no puede ser. ¿Se acuerdan de los supersónicos que uno podía entonces soñar con que espichaba un botón, entonces lo llevaba una banda, la banda y otro, sí? Eso lo podríamos tener hoy, lo que pasa es que de todas formas estamos en un cuerpo físico que necesitamos movernos y desplazarnos, y si no nos deterioramos, pero podríamos llegar a ese nivel de automatización y de cero movimiento en un momento dado. Eso lo logramos gracias a la electricidad. Yo todavía era de los que lavaba los blue jeans allá sí, pero ya eso va para la lavadora. Yo creo que ya es muy pocas las labores manuales que hacemos hoy por hoy en la vida. Viene la computación en los años 70 y 80 y entonces empezamos a generar la parte de servicios y empezamos a automatizar el registro de datos. Esa es la tercera revolución industrial. Entonces empezamos a capturar una cantidad de datos y las labores operativas de registro de datos inicialmente solamente para compliance, para cumplir los requisitos legales que nos exigía la ley, lo guardamos. Pero empiezan a generarse una cantidad de datos, viene la web 2.0, las redes sociales y empezamos a generar una gran cantidad de datos. Y entonces estamos aquí, en esta revolución industrial, que es la revolución industrial cuarta, en donde le estamos entregando las tareas cognitivas a las máquinas y al software. Y ahí yo les voy a dar una recomendación y espero que compartan conmigo esa idea, y es que de ahora en adelante se van a convertir en que cada vez que puedan le entregan la mayor cantidad de tareas cognitivas a las máquinas. Yo, por ejemplo, le entregué ya a las máquinas 3 tareas cognitivas para mí fundamentales, y son fundamentales. Voy a arrancar por la más básica. La selección de qué es lo que voy a ver en Netflix. Entretenimiento. Yo tengo 2 cosas que para mí son entretenimiento fundamental, que son escuchar música y ver series. ¿Sí? Y yo solo le hago caso a Netflix, a lo que me recomienda de acuerdo a lo que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, no voy a ver, ni jamás voy a ver La Casa de Papel. No la voy a ver, porque Netflix no me la ha recomendado.
a pesar de que sea la serie más vista, más replicada, más de todo, no la voy a ver, ¿sí? Porque esa no me la recomienda Netflix, porque no es de mi gusto, porque yo le doy los datos a Netflix para que sepa qué es lo que a mí me gusta. Yo de Spotify, yo no cambio a Spotify por ningún otro servicio, a pesar de que lo tengo gratuito, el de Deezer lo tengo gratuito por mi operador de celular. Yo pago Spotify y lo pago por las listas. Spotify me dice que el lunes debo escuchar esto, el lunes escucho esto. Que el martes tengo que escuchar eso, el martes escucho eso con juicio. El miércoles tengo que escuchar. Y por ahí me sacó otro, que les voy a contar una vez que me sacó, el otro lado de Jorge Mario. Pero ¿saben cómo él lo sacó? Porque yo tengo mi ADN registrado en un sitio de ADN. Yo pagué una platica, son $70, te mandan un tubito con un liquidito, echa babita, le devuelve y le registro. Y esa gente llama Ancestry ADN, ahí está mi ADN. Estaba contando ahorita a mi compañero que veníamos caminando para acá a dictar la conferencia, le decía que es muy simpático ese sitio porque además yo hago análisis genético de muchas cosas ahí, pero yo pago un servicio que me encuentran los primos. Entonces me encontré por ahí unos primos, el otro día, hace un par de años me encontré una prima por allá en Nueva York y me fui a visitarla y todo, y encontramos para la tatarabuela, bueno, una cosa simpática. Pero lo simpático de esto es que hizo una alianza con Spotify. Entonces me dijo, ¿usted autoriza a que Spotify le arme una lista de acuerdo a su ADN? Y yo le dije, pues hágale a ver. Yo jamás hubiera escogido dentro de mi lista un Maluma. Pero en el otro lado salió una canción de Maluma. ¿Y saben qué pasó? Me gustó esa hijo de madre. Me gustó. No me he vuelto fan de Maluma. Por ahí unas 2 o 3 que ya me están empezando a gustar. Entonces, miren hasta dónde va este tema a esas labores cognitivas. Una labor cognitiva incluso que miren lo que pareciera utópico, y es que mi negocio en el fondo es el conocimiento. Yo soy profesor y mi negocio es el conocimiento. Y yo hace más de 10 años que no entro a buscar un libro, porque yo tengo muy bien entrenados los sitios en donde voy a hacer mis búsquedas de contenido. Amazon me recomienda permanentemente libros que yo permanentemente le creo. Tengo Kindle Unlimited y tengo otros servicios ahí. Y no voy a buscar. Y todo lo que me recomiendan los sitios, claro, lo seleccioné con, digamos, con conocimiento de causa. Entonces, la revolución industrial es que le estamos entregando las tareas cognitivas. Bueno, la descontar las cuartas. Eso hasta personal, pero la cuento. Hasta las emocionales. Yo soy una persona, vivo solo, estoy separado. Y resulta que yo las parejas emocionales, ya los amigos me dicen, oiga, hermano, le presento a amiga. Tranquilo, hermano, ese tema lo tengo resuelto. Soy experto en todos los sitios que hay de citas. Y estudio el modelo matemático que hay atrás, ¿no? OkCupid, QLite, G-Harmony, MASH, bueno, hay Media Manzana, que son los muchachos colombianos, yo les ayudo a construir el modelo. Media Manzana, ayúdenme ahí con los muchachos, ¿sí? Más 40 es un sitio para los que tenemos más de 40, para buscar más de 40. Y todos tienen un modelo matemático detrás. Hasta eso, ahí les cuento. No cuento más porque me van. Entonces, ¿cómo? Qué pena, Adolfo, si me paso ahí usted me regaña, usted me hace ojos. Entonces, ¿en dónde tenemos que encontrar esos casos de negocio? Entonces, voy a empezar a hablarle de casos de negocio ya muy concretos. Entonces, en reducción de costos, básicamente aumentar la productividad, aumentar la eficiencia de procesos y aumentar el margen de ganancia en propuestas o reducir el costo de elaboración de algo. En reducción de riesgos, muy importante, la reducción de riesgos entra como en la reducción de costos porque yo necesito reducir los riesgos. Y aquí hay un riesgo incluso que no lo coloqué aquí dentro de la lista, y es el riesgo que hoy está en las organizaciones, gracias a los millennials, aquí veo muchos millennials, el riesgo del millennial. El riesgo del millennial, cuando yo empleo un millennial, es la ida del millennial. Los millennials son sin asco para llegarte a las 10 de la mañana, jefe, me voy. Ah, listo, ¿a quién le vas a entregar? 8 días me vas a dar. No, a las 10:30 me voy. Esto no es lo mío. Punto. Sin asco. Los que estamos aquí pagamos 30 días de preaviso. ¿Sí? Un millennial no. Un millennial te dice a las 10 de la mañana, a las 10:30 ya se fue. Y en el disco duro, y usted y la información, y usted el caso que me llevaba a ser un abogado.
Aumento de ingresos, nuevos mercados, mejor. Vamos a meternos un poco más en detalle en eso. Entonces, la idea es crear un portafolio de proyectos de monetización de datos en las organizaciones. Entonces, hay que lanzar pilotos, hay que identificar oportunidades, que hay cientos, hay miles de oportunidades en una organización. Determinar esos casos de negocio, seleccionar la tecnología y lanzar pilotos, hacer muchos pilotos, porque así es la innovación en el fondo. Y voy a colocar este ejemplo, que de pronto ustedes lo escuchan y lo voy a explicar para que vean que esto no es tan ciencia de coletes, ahí que vamos a estudiar un poco, pues el caso de Cambridge Analytica, el famoso caso de Cambridge Analytica, para que vean ustedes la creatividad de Cambridge Analytica al detectar eso. No sé si ustedes saben, voy a contar rápidamente. Cambridge Analytica le robó 80 millones de registros a Facebook, con los cuales en teoría logró hacer una campaña y logró en teoría voltear la tendencia de las elecciones del señor Donald Trump, y gracias a ellos ganó el señor Donald Trump. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Básicamente lo que hicieron fue, cogieron a todas las personas y lo que hicieron fue identificar 150 sitios y cosas en internet a los cuales la gente podía hacer dos cosas, o like, o no like, o nada. No pasó nada porque nunca pasó. Y con base en eso creó un vector. Vuelvan estos unos y ceros, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, en eso. Y si se convierte, esto es un vector. Entonces allá me voy a la hermosura de las matemáticas. ¿Qué me permite saber que el señor Adam es parecido al señor Bob? Que el vector de él está cerquita del vector del señor Adam. Geometría del colegio, ¿se acuerdan? Distancia euclidiana, distancia cosenoidal, ¿se acuerdan de eso? Bueno, todo eso lo vamos a repasar en todo esto que vamos a estudiar con ustedes aquí, ¿sí? Y con base en eso, entonces se identificaron 6 perfiles. Entonces, en el perfil liberal, el curioso, el inventivo, el conservador y el tradicional. Entonces, ¿qué hicieron? A cada uno le enviaron su mensaje respectivo. No enviaron el mismo mensaje a todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo una necesidad de negocio cambia una cosa y le da valor a la campaña del Señor? Entonces existen varios enfoques de aprendizaje y todo eso lo tenemos algorítmico. Nosotros aprendemos por ejemplos, entonces tenemos los modelos de aprendizaje supervisado. Nosotros aprendemos solitos por revisión y por análisis de los datos que tenemos, modelos no supervisados, y nosotros aprendemos por ensayo y error, que es el aprendizaje reforzado. ¿Okay? De esa manera, y ya tenemos todos esos algoritmos metidos en técnicas de machine learning, metidos en algorítmica ahí. Entonces el reto es cómo llevamos esto a elaborar preguntas que nos permitan tomar decisiones, para que esas preguntas que nos apoyan en las decisiones, encontremos los datos, analicemos los datos y facilitemos la toma de decisiones. Entonces, básicamente a través de nuestras decisiones, nuestras acciones, que afectamos el mundo que nos rodea, que afectamos los negocios, que afectamos nuestra vida personal, que afectamos nuestras finanzas, nuestro bolsillo. Entonces, lo importante es tomar buenas decisiones, y para eso las mejores decisiones son aquellas que se toman basadas en datos, basadas en realidades tomadas de analítica de datos. Entonces, nuestro análisis le puede apoyar al Señor en la toma de decisiones, o si queremos la podemos ir más allá con inteligencia artificial a que la misma máquina tome las decisiones, ejemplo que les mostraba con Spotify. Entonces, ese digamos que es como el proceso. Y hay un caso muy interesante, yo les voy a mandar este fin de semana con plan. Ustedes van a ver esta película antes de, por favor, ¿cuál es el primer profesor que lo recibe a ellos? ¿Quién es el primer profesor? ¿Está aquí? ¿No está? Bueno, yo hablo con él porque les vamos a hacer un examen de esta película, ¿sí? ¿Y por qué esta película? Esta película vale la pena que la vean todos, y los que ya la vieron, vuélvanla a ver con las preguntas. Les voy a adelantar las preguntas que le vamos a hacer en el examen, porque el examen lo vamos a hacer, ¿sí? Básicamente, esta película es muy interesante porque esta película es un caso real. Este es un caso basado en un libro de un señor que escribió un libro basado en una realidad. A este señor, presidente del Oakland Athletics, le dieron la tarea de ganar la serie de béisbol del año 2003. Pero se la dieron con una problemática. Si se la hubieran dado con platica está buenísimo, pero se la dieron con un presupuesto muy reducido, $20 millones, sabiendo que el primero y el segundo de la serie anterior habían ganado o habían hecho eso mismo, pero con un presupuesto de $300 millones, $400 millones. Entonces ríase del problema. Cuando le apareció un señor loco con un portátil y una hoja de Excel, yo le digo cómo contratar y a quién colocar, en qué sitio y en qué momento del partido. Miércoles, él tenía un séquito de expertos y le decidió creer a la analítica de datos, al experto en ciencia de datos. Ahí muestran y explican los modelos que él usa. Ese no ganó,
No les voy a contar por qué no ganó para no chiviarles la película, pero quedó de segundo. Quedó de segundo en esa serie. Y eso dio un hit porque realmente cambió lo que es la analítica de datos en un tema que no era nada basado en datos. Hoy por hoy, todo el deporte de Estados Unidos y todo el deporte del mundo está basado en analítica de datos. El libro incluso vale la pena leerlo. No solamente vale la pena ver la película, sino que vale la pena, ¿sí? Entonces les adelanto la pregunta. ¿Cómo se llama el científico de datos? ¿Cuáles son los modelos matemáticos que usó el científico de datos? ¿Cuáles fueron las variables que usó el científico de datos para calcular? Ahí les suelto 3 preguntas para que sepan el examen que les vamos a hacer. Entonces, el análisis predictivo le decía a él a quién tenía que poner en qué posición, en qué momento, a quién tenía que contratar. Y nunca contrató por lo que estamos acostumbrados de pronto a ver, porque era la estrella más famosa en ese momento, no. Porque en ese momento el equipo lo que necesitaba es esa persona en esa posición. Y si yo voy al análisis prescriptivo, incluso para que la máquina tome la decisión, pues voy a lograr una mayor eficiencia en este proceso, en este ciclo. Yo los invito a que reflexionen cuántas veces ejecutamos este ciclo nosotros como personas. ¿Cuántas veces se ejecuta este ciclo en una organización? Miles de veces en miles de problemáticas. O sea que hay miles de posibilidades para hacer en una organización. Entonces les voy a colocar algunos ejemplos. En mercado y ventas, ¿cuál es la pregunta del negocio? Rápidamente, ¿cuál es el precio que debo colocar? Miren una cosa muy interesante. Ayer discutía yo con alguien en una empresa, estábamos haciendo el ejercicio y me decía, ¿qué precio debo colocar? Típicamente, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, ok, este producto me costó tanto, entonces voy a ganarme un 20% más, entonces le subo un 20% más. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos y más bien le preguntamos o analizamos los datos para saber qué plata o cuánto está dispuesto a pagar el usuario? Y de pronto nos llevamos una sorpresa y podemos cobrar un poquito más y ser más rentables. ¿Cuál ubicación debe tener el almacén? ¿Dónde y cuándo quiere enviar la publicidad? ¿Cuál ubicación debe tener el almacén? ¿En dónde debe ubicar el punto de servicio? ¿Dónde y a quién le debe enviar publicidad? ¿Ustedes han visto una publicidad masiva de Amazon, Google en AAA en algún medio? No, nunca lo hacen. Porque saben a quién le tienen que enviar su mensaje, a quién le tienen que enviar su publicidad. ¿Qué cliente dejará mi servicio? Attrition, esto es un modelo que vamos a ver aquí muchísimo. ¿Será que mi cliente se va a ir? ¿Será que mi cliente va a dejar mi servicio? Fundamental para las compañías de servicios y bancos. ¿Cuánto consumirá este cliente cuando llegue? ¿Usted se imagina que venga entrando por ahí un cliente en el almacén y yo sepa que él va a consumir X? Uy, cliente, venga, por favor, siéntese. Pero si yo voy que es de la familia Miranda, pues por supuesto que lo sigo dejando entrar, no lo voy a cerrar la puerta. Okay. Cadena de abastecimiento, ¿cuánto inventario debo tener? ¿Dónde ubicar los puntos de abastecimiento? ¿Cuáles rutas de vehículos o productos? ¿Cómo mejoro la eficiencia del combustible? ¿Cómo reduzco los tiempos de entrega? Y más de investigación, ¿a qué máquina le debo hacer mantenimiento? ¿Qué productos debe? Aquí le va a hacer un pequeño paréntesis. De pronto los que han comprado últimamente un computador Dell por el estilo, ellos le venden a uno un servicio adicional de mantenimiento preventivo. ¿Y el mantenimiento preventivo cómo lo hacen? Simplemente capturan la data y le dicen, autoríceme a capturar la data de su equipo y yo le hago mantenimiento preventivo. Y funciona. A usted si su máquina se le va a dañar, 8 días antes le están llegando con el disco duro para cambiárselo. ¿Qué características del producto quiere el cliente? ¿Al producto le gustó a los clientes? ¿Sí o no? Yo voy a poner un nuevo portal en internet, voy a modificar mi página. ¿Será que con análisis de datos yo sé si mi nuevo diseño va a impactar? Claro que lo puedo hacer. En recursos humanos, ¿a quién debo contratar? Le hacen el feo mucho, critican mucho que esos modelos son discriminantes, pero ¿a quién debo contratar? ¿Quién es la mejor persona para ese cargo? ¿Qué empleo es probable que nos deje? ¿Cuánto debo compensar a las personas? ¿En qué lo debo preparar? Esto es fundamental. Y ahí entra LinkedIn y todas esas informaciones a jugar un papel importante. En jurídica, mire, este es un caso bien interesante. ¿Este contrato está bien redactado? Hay compañías que tienen cientos de abogados haciendo esa tarea. Este contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Esto fue una necesidad de negocio que me salió un cliente y yo decía, ¿verdad? Eso es importante la pregunta. Claro, Jorge Mario, y me contó cuánto le costaba un contrato sin cláusula de confidencialidad. Le dije, tiene toda la razón del mundo. Tenía 18 abogados simplemente mirando si los contratos tenían cláusula de confidencialidad y había quedado bien redactada la cláusula de confidencialidad. Y lo que hicimos para ese cliente fue construir un modelo de machine learning que le hiciera ese proceso de manera automática. ¿Este contrato cuánto costará?
¿A qué abogado le debo encargar la elaboración de este contrato? Ya la conclusión va a terminar para que te puedan funcionar. Entonces, la inteligencia artificial y el análisis de datos son una capacidad estratégica y una ventaja competitiva en cualquier empresa. Les mostré algunos ejemplos, hay cientos, hay miles en las organizaciones. O sea, ustedes van a tener miles de trabajos, de posibilidades de hacer, porque hay miles de decisiones que hay que tomar. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen desde hoy a pensar sus decisiones de vida. Y de aquí en adelante, cada vez que le pidan a tomar una decisión, van a hacer esta pregunta: show me the data. Muéstrame la data. Show me the data. Si su señora toma una decisión, muéstrame la data. La señora siempre, y ahí se me fue el siempre, las señoras comúnmente les gusta decir mucho: es que usted siempre, es que usted nunca, es que usted jamás. ¿Sí? Show me the data. Muéstrame realmente la data. Entonces debemos empezar a desarrollarla ya. Cuando se trata de estrategia de datos, hay que empezar a identificar muchos casos de negocio, muchos. Empiecen a pensar en sus organizaciones desde ya, empiecen a mirar sus decisiones, empiecen a hablar con la gente que usted cómo toma sus decisiones y empiecen a ver cómo en sus organizaciones se toman las decisiones y cómo pueden apoyar las decisiones que están haciendo con sus organizaciones basadas en datos. Empiecen a pensar, empiecen a volverse fanáticos por los datos. Algún día en una organización estábamos haciendo unos talleres de datos y de análisis de datos en una compañía y estaban haciendo todo el tema de valores y entonces que el valor de la honestidad, que el compromiso, y esos son valores ya mandados a recoger porque esos se dan por sentado. Si quieren un valor innovador es somos fanáticos por los datos, fanáticos por los datos. ¿Y qué significa ser fanático por los datos? Que cualquier cosa que yo pueda convertir en dato lo vuelvo en dato. Y entonces empiezo a hacer Excel o empiezo a mirar cómo vuelvo los datos y empiezo a ver cómo se toman las decisiones con datos y empiezo a preguntarle a la gente qué decisiones tomo con datos. Y entonces es necesario desarrollar esa parte de pensamiento, diseño y ciencia de datos. Porque es que el tema de analítica de datos pensaría uno que es una tarea muy cuadriculada, todo lo contrario. Requiere mucha creatividad también para poder definir cuáles son las variables. El Excel se los prometo que se los dicte en una charla. Ustedes no se imaginan las variables que me he inventado para medir de las relaciones de pareja. ¿Sí? ¿Quieren que les haga un adelanto? Ustedes dicen si sí o no. Todos son mayores de edad, ¿cierto? Aquí no hay ninguno. Señorita, ¿usted es mayor de edad? Sí. ¿Usted es menor de edad? ¿Puedo los datos? Bueno, un dato que a mí siempre me parece, y yo les dejo porque además me encanta, porque es que este dato ha generado todas las polémicas que ustedes no se alcancen a imaginar. En las relaciones de parejas sentimentales hay una acción muy importante, física, que yo debo hacer con mi pareja siempre, y es pico con babas. ¿Cuántos picos con babas le doy a mi pareja al día? Yo de hecho tengo una estadística y tengo una data histórica. Para tener una pareja estable, tienen que ser mínimo 3. Ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias, bienvenidos a esta maestría, los felicito nuevamente. Muchas gracias.